El hermano en su video cita dos ejemplos históricos para sustentar la convivencia entre arminianos y calvinistas en el pentecostalismo chileno, los cuales realmente nos sirven y en este video explicaré por qué no. Él sostiene que hay una cruzada anticalvinista deshonesta intelectualmente, cuando la realidad y los múltiples testimonios indican cuánta división y polémicas han generado los neocalvinistas en el pentecostalismo de tradición arminiana. Solo basta mencionar a importantes líderes de ese movimiento como Miguel Núñez y Sugel Michelén, que en una conferencia motivaban la reevangelización de los pentecostales con el calvinismo. Al final mencionaré las condiciones con las cuales yo creo un calvinista pudiera permanecer en una iglesia de tradición arminiana. Antes de continuar, menciono que en el video el hermano menciona varios tipos de pentecostalismos. Ya claro que aquí yo defiendo el juveriano de raíces arminio-wesleyanas y no otro. También menciona que no sabemos que se puede ser calvinista y pentecostal, pues hay reformados continuistas, a lo que respondo que yo sí lo sé, pero destaco que esto es una desviación de la tradición joveriana. También menciona el hecho de que hay varias desviaciones de esta tradición en la actualidad en el pentecostalismo chileno, en lo cual allí sí estoy a favor y debiéramos beber de Huber no solo en este tema. Y por último, señala que muchos pastores y hermanos no saben de estos términos y conceptos, a lo cual respondo que ya los estudiosos han señalado que la teología pentecostal chilena criolla ha sido transmitida de forma oral. Ver Pentecostalismo a la chilena del teólogo Juan Sepúlveda. Y el material escrito es menor en comparación con toda la tradición que se ha transmitido de forma oral en los púlpitos y calles del país, que en su esencia predica la expiación ilimitada, que es la visión arminiana, y no la expiación limitada, que es la visión calvinista, por lo cual bien haríamos en educar y enseñar para aportar y edificar en vez de desviarnos de la enseñanza de nuestros padres en la fe. Su primer ejemplo es la amistad de Wesley y Whitefield, donde el primero era arminiano y el segundo calvinista, pero eso no impidió su amistad hasta el final de sus días, ni que fueran usados por Dios, dice al inicio. Y casi al final señala, pero si lo que se quiere defender es la doctrina metodista pentecostal heredada por Huber, cuando llegamos al tema de la salvación que genera tanta polémica hoy, nos encontramos que dentro del propio metodismo había una corriente arminiana y otra calvinista, y seguían siendo metodismo. Entonces, ¿se puede ser metodista pentecostal y ser calvinista? Por supuesto que sí, porque el distintivo del metodismo no es su concepto de la salvación. ¿Puede convivir en un ambiente de herencia pentecostal un arminiano y un calvinista? Por supuesto que sí, porque el distintivo del metodismo es un tipo de espiritualidad y el del pentecostalismo también, no la doctrina de la salvación. Las iglesias de herencia metodista pentecostal no se llaman calvinista o arminiana, y eso es justamente porque su distintivo no está allí. Bueno, para responder su argumento, usaré principalmente el libro Los Metodistas Electos, el movimiento calvinista en Inglaterra y Gales, 1735 al 1811, escrito por David Serig Jones junto a otros expertos en el tema, publicado en 2012 por la Universidad de Gales, es decir, de allá mismo donde prosperó el metodismo calvinista, y del cual se dice que es una referencia en la historia del movimiento. También usaré otros textos académicos, dejando la bibliografía en la descripción de este video. Bueno, analicemos su argumento, que más o menos es como Wesley y Whitefield eran amigos, uno arminiano y el otro calvinista.
Entonces pueden vivir juntos estos dos tipos de ideas en una iglesia pentecostal de tradición juveriana. Pero a continuación, apoyado en el libro ya mencionado, demostraré cómo esta amistad no impidió la división del metodismo, uno arminiano y otro calvinista, y cómo estos no coexistieron pacíficamente, sino que vivieron en una continua lucha que se extendió hasta el final de sus días. Antes de centrarme en los detalles de la contienda, leeré un breve resumen de esta del autor Bruce Inbarch, titulado La vida interior de la doctrina, una perspectiva interdisciplinaria sobre el debate calvinista-arminiano entre los metodistas. John Wesley y George Whitefield comenzaron como socios cercanos en el Evangelio en la década de 1730, pero la controversia de la gracia libre que estalló sobre la predestinación en 1739 condujo a la temprana división del metodismo en facciones arminiana y calvinista. La disputa adquirió una dimensión pública cuando se publicaron un sermón de Wesley y dos cartas de Whitefield a principios de la década de 1740. Después de una especie de distensión en 1744, la controversia siguió ardiendo solo para estallar de nuevo con nuevos antagonistas en la década de 1750, cuando el ex metodista de Oxford, James Hervey, publicó una apología de la doctrina de la justicia imputada en 1755 y de nuevo en la década de 1760, cuando las sociedades wesleyanas experimentaron resurgimientos perfeccionistas. Y esto coincidió con la llamada controversia de las minutas de la década de 1770, en la que los calvinistas reaccionaron a las declaraciones fuertemente arminianas hechas por Wesley en la Conferencia Metodista de 1770. Esta última y más virulenta de las controversias arminiana-calvinista estalló en 1770, mientras el cuerpo de George Whitefield todavía estaba caliente en su tumba en Massachusetts. En conjunto, la controversia arminiano-calvinista debe considerarse como el antagonismo más serio en el movimiento evangélico temprano. Ahora pasaré a los detalles de esta contienda. La batalla arminiana-calvinista se puede ver ya por el año 1739, al poco tiempo del avivamiento metodista. Cuando Whitefield fue a predicar a América, Jones escribe: el vacío dejado por la partida de Whitefield a América en agosto de 1739 le dio a Wesley la libertad de tratar la cuestión calvinista. Predicó regularmente contra la predestinación e intentó expulsar a los miembros de las sociedades de Bristol que persistían en mantener opiniones calvinistas. En Gales, Howell Harris, líder metodista calvinista, empezó a recibir cartas de evangélicos descontentos. Sin embargo, se negó a involucrarse hasta que las tensiones latentes finalmente estallaron en abril de 1740, cuando Wesley expulsó al calvinista John Hawkwood de su sociedad fundadora. Con Whitefield en su ausencia en América, John Wesley quedó libre en Bristol para actuar con una nueva determinación contra la infección infernal de la predestinación. Esto fue subrayado por el himno de Charles Wesley sobre la redención universal, que fue publicado junto con el sermón de su hermano sobre la gracia libre. Cuando leyó esta publicación, mientras todavía estaba en América, Whitefield escribió a los Wesley: ¿por qué la discordia? ¿Por qué imprimieron ese sermón contra la predestinación? ¿Por qué usted en particular, mi querido hermano Charles? No ayudó que los informes de que la predicación de John Cennick
otro líder metodista calvinista, era más popular que la suya. John Wesley organizó un enfrentamiento donde se intercambiaron insultos en una acalorada confrontación. El resultado fue que Sennick, junto con 52 de los calvinistas de Bristol, se vieron obligados a retirarse de la sociedad, dejando a los 90 miembros restantes al cuidado de John Wesley. Y Whitefield no regresó a Inglaterra hasta después de que Wesley hubiera purgado con éxito la sociedad de Bristol de sus elementos calvinistas. Wesley rompió públicamente copias de algunos de los sermones publicados de Whitefield. En Bristol, Whitefield descubrió que se había sembrado una triste cizaña. Incluso dentro de la nueva sociedad calvinista de Sennick, las enseñanzas de Wesley habían ganado terreno. Antes de seguir leyendo citas del libro, cabe destacar que entre líderes calvinistas y arminianos de los dos grupos metodistas hubo acercamiento en varias ocasiones, como registra el texto en 1743 y 1747. Harris, Whitefield y Wesley intentaron la paz, pero en las dos ocasiones sin frutos duraderos. Y si bien en 1739 habían empezado estas diferencias, ya a principios de 1747 la sociedad se había dividido. Los calvinistas continuaron reuniéndose en Plymouth, mientras que los arminianos habían establecido una sociedad alternativa en la cercana Devonport. Ambos lados se prohibían asistir a las reuniones del otro. Jones escribe que en una de las tantas reconciliaciones iniciadas por Harris y Whitefield habían logrado armonizar, y tal vez la tregua que habían alcanzado con Wesley a principios de 1748 realmente hubiera funcionado, pero en la práctica resultó imposible de implementarlo, ya que muchos de sus seguidores nunca compartieron del todo el respeto que sus líderes se tenían entre sí. Al final, lejos de restablecer buenas relaciones, estas reuniones se convirtieron casi en una admisión de fracaso por parte de los avivadores ingleses. Como no habían podido trabajar juntos de manera estrecha y armoniosa, tuvieron que tomarse medidas para mantenerlos separados. Whitefield, en una carta a John Wesley en septiembre de 1748, afirmó que no tenía intención de formar nuevas sociedades en Inglaterra y reavivar la competencia por las almas que los había llevado a un conflicto a principios de la década, pero tampoco se proponía entregar a sus conversos a Wesley en un gesto magnánimo de camaradería entre avivamientos, ya que sostenía: diferimos en principio más de lo que pensaba, y creo que estamos en dos planes diferentes. En 1949, Wesley, Harris y Whitefield se reúnen para buscar reconciliación, y nuevamente dura poco. Jones escribe: el choque sobre la predestinación que tanto había atormentado al movimiento metodista desde el principio se alojó especialmente en las diferentes percepciones de John Wesley y Whitefield. De hecho, el conflicto entre el libre albedrío y la predestinación demostraría ser la roca contra la que se estrellaría cualquier esperanza de un movimiento metodista unido. Además, Whitefield creía con toda razón que Wesley estaba celoso de mí, escribe, y la esposa de Whitefield se unió a la inquietante disputa al acusar a Wesley de ennegrecer el carácter de otros hombres para exaltar el suyo propio, ya que Wesley estaba principalmente y públicamente denigrando a su marido. En 1768, la Universidad de Oxford expulsó a estudiantes
metodistas por ser calvinistas, y Whitefield se apresuró a publicar su apoyo a los estudiantes, pero John Wesley no criticó a su universidad. Wesley, que consideraba el acontecimiento no como la expulsión de los metodistas, sino de los calvinistas, se alegró de que las autoridades de Oxford hubieran exculpado a la Iglesia de Inglaterra de la creencia oficial en la predestinación. Era una doctrina, en su opinión, incompatible con su enseñanza. En 1770, el año en que murió Whitefield, fue Wesley quien predicó en su funeral, pero también en ese año Wesley celebró conferencias metodistas arminianas y atacó al calvinismo. Esto provocó un intenso debate en esa década en panfletos y escritos. Por otro lado, la revista metodista calvinista Gospel Magazine, de título provocativo y apoyada por Lady Huntingdon, quien se posicionó como una de las principales líderes tras la muerte de Whitefield, y editada por el virulento calvinista Augustus Toplady, apuntó sus armas contra Wesley, despotricando contra su apostasía de la fe genuina del Evangelio, una prueba terrible de que los hombres malvados y los seductores empeoran cada vez más. Las enseñanzas de Wesley eran las doctrinas mismas del papado. Wesley estableció su revista Arminian Magazine, de título aún más provocativo. Las publicaciones metodistas, que anteriormente habían estado dirigidas a promover los principios generales del avivamiento evangélico, ahora se habían convertido en órganos estrechos que transmitían la propaganda de los bandos en guerra. La condesa Huntingdon, que proveyó la construcción de importantes iglesias metodistas calvinistas, avanzando para construir más capillas, dio una instrucción firme de que no se admitirá a ningún ministro excepto a aquellos que prediquen el evangelio puro y la verdadera doctrina calvinista. Lady Huntingdon denunció a Wesley como un papista desenmascarado, un hereje, un apóstata. Los predicadores de sus capillas siguieron su ejemplo obedientemente. No podría trabajar de manera provechosa con nadie que esté contaminado por el wesleyanismo, porque creo que es la perdición de la religión, aseguró uno. Huntingdon creó un centro educacional para jóvenes metodistas calvinistas, a quienes enviaba en su batalla contra los arminianos. Al respecto escribió Wesley en Dover: los jóvenes rudos y atrevidos que últimamente llegaron aquí, vulgarmente, aunque muy impropiamente llamados estudiantes, aunque no han dejado piedra sin mover, no han podido arrancar a un solo miembro de nuestra sociedad. Hasta la década de 1780 esto continuó. Uno de sus predicadores se jactaba por escrito de que dondequiera que predicaba había dejado a los wesleyanos con un ojo morado, mientras que desde Norwich se le informó triunfalmente de que 40 de los seguidores de Wesley se habían convertido a su capilla. Parece que los wesleyanos podían dar tanto como recibían. Una de las capillas de la condesa suplicaba por un ministro capaz para evitar que nuestro pequeño rebaño fuera robado por Wesley, cuyos predicadores tienen por regla predicar contra nosotros casi en todas partes. En octubre de 1772, Lady Huntingdon envió a los estudiantes a Georgia, América. Los estudiantes llegaron alardeando de que pronto expulsarían a todos los predicadores metodistas wesleyanos del continente americano. Jones escribe: el enfrentamiento sobre la predestinación finalmente produjo una ruptura entre el metodismo calvinista y el wesleyano, dadas sus teologías diametralmente opuestas sobre el tema, por no mencionar las personalidades de la condesa y John Wesley. Esto era prácticamente
inevitable. En 1791, las muertes simultáneas de John Wesley y de la condesa de Huntingdon pusieron signos de puntuación contra el metodismo inglés, una coma para él y un punto para ella. En 1811, Londres tenía 46 capillas wesleyanas y dos de la condesa de Huntingdon. Los líderes wesleyanos, que disfrutaban mucho informando sobre la atrofia en relación con ella, habían adoptado la organización de su iglesia a un sistema eclesiástico cuidadosamente elaborado. Así pues, los hechos históricos desbaratan la idea romántica de la amistad de Wesley y Whitefield para mostrarnos que sus movimientos, metodismo arminiano y metodismo calvinista, no trabajaron juntos, sino que a pesar de varios intentos de armonía y convivencia, estos no tuvieron frutos y vivieron en una constante batalla teológica centrada en las diferentes visiones de la predestinación, elección y redención, que para ellos eran vitales en su identidad, forma de vivir y predicar el Evangelio, tanto que llegaron a separarse, no pudiendo convivir y trabajar juntos. Vuelvo a citar al hermano en relación a esta referencia histórica. Él afirma que dentro del propio metodismo había una corriente arminiana y otra calvinista, y seguían siendo metodismo. A lo cual respondo, sí, pero no. Sí que eran metodismo, pero no los mismos. Más bien eran metodismos, metodismo arminiano y metodismo calvinista. El hermano continúa, entonces se puede ser metodista pentecostal y ser calvinista, por supuesto que sí, porque el distintivo del metodismo no es su concepto de la salvación. ¿Puede convivir en un ambiente de herencia pentecostal un arminiano y un calvinista? Por supuesto que sí, porque el distintivo del metodismo es un tipo de espiritualidad y el del pentecostalismo también, no la doctrina de la salvación, afirmando que la identidad del metodismo no está en la soteriología, sino en la espiritualidad, por lo cual se puede ser metodista, pentecostal, calvinista, y esto puede coexistir en el pentecostalismo criollo arminiano, lo cual no se sostiene en la historia, pues ambos bandos, metodismo arminiano y metodismo calvinista, no pensaban que su teología era solamente espiritualidad, sino que el énfasis en la soteriología era tan alta como para separarse y vivir en un continuo conflicto. Así también lo señala Jones, que señala la característica distintiva del metodismo calvinista. Él escribe: a pesar de las obvias similitudes genéricas en todo el movimiento metodista, cada expresión del metodismo también tenía sus propias características distintivas. La característica distintiva más obvia de quienes se sintieron atraídos por la marca del metodismo de Whitefield era su compromiso con el calvinismo, algo que solo se volvió más pronunciado después de la ruptura con los hermanos Wesley. Aquellos metodistas calvinistas que escribieron relatos de su conversión lo hicieron dentro del marco del Ordo Salutis calvinista. Esto es una indicación de hasta qué punto estos temas habían sido objeto de controversia a raíz de las divisiones con los hermanos Wesley. Los desacuerdos eran sobre mucho más que una mera diferencia de énfasis, como ha sugerido James Eshwink. Gran parte del lenguaje de estas narraciones indica que muchos metodistas calvinistas estaban participando en un proceso de autodefinición consciente, tanto como en una reflexión teológica. Y así como el calvinismo era la característica de los seguidores de Whitefield, así la soteriología arminiana para los seguidores de Wesley. Mark Olson escribe que la soteriología en la teología de Wesley era un elemento central de la identidad metodista primitiva.
en conjunto con su visión de la justificación, santificación y perfección cristiana. Para cerrar este primer ejemplo del hermano, mencionaré dos cuestiones ajenas a la soteriología en la que también estaban en desacuerdo. La primera es sobre la trata de personas, pues Wesley era contrario a la esclavitud, mientras Whitefield estaba a favor, llegando a comprar esclavos en América. Y en segundo lugar, mientras Wesley creía en las manifestaciones espirituales y corporales que pudieran suceder en un avivamiento, mientras Whitefield las cuestionaba. Jones escribe: los estallidos periódicos de histeria que a menudo acompañaban el ministerio de Wesley en Bristol durante 1739 había estado acompañado de toda la gama de comportamiento emocional, y el movimiento wesleyano experimentó estallidos periódicos de comportamiento altamente emocional, a menudo extraño, especialmente después de una serie de nuevas afirmaciones de santificación completa. Wesley parece haber alentado activamente tales arrebatos, tomándolos como una indicación de la bendición de Dios sobre su ministerio. Whitefield a veces adoptó un enfoque más cauteloso, al afirmar que los gemidos, las convulsiones, los trances, los sueños o la glosolalia eran indicadores confiables de la presencia del Espíritu Santo. Al menos en 1739 advirtió a Wesley con esas convulsiones en las que la gente ha sido arrojada bajo su ministerio, ya que sacan a la gente de la palabra escrita y la hacen depender de visiones, convulsiones, etcétera, más que de las promesas y preceptos del Evangelio. Las manifestaciones descritas en el ministerio de Wesley son similares a las del avivamiento pentecostal en Chile, pero mientras Wesley estaba a favor, Whitefield afirmaba que sacaban a las personas de la escritura, y pues no creo que él aprobara mucho lo que ocurrió en el ministerio de Hoover, como sí creo lo haría Wesley. El segundo ejemplo histórico es el matrimonio Hoover, ya que mientras Hoover era paido bautista, su esposa era credo bautista y se bautizó en un viaje a los Estados Unidos en 1914 por inmersión, pero este relato es más bien un registro personal de la familia Hoover, publicado por su nieto Mario Hoover, que un hecho que haya trascendido e influenciado al movimiento pentecostal chileno. No me parece que haya sido un ejemplo de tolerancia en el movimiento, como sí lo pudo haber sido dentro del seno familiar, ya que este es más bien un registro personal de la familia Hoover, por lo cual creo que no es un buen ejemplo, pues en años posteriores Hoover defendió el paido bautismo contra el credo bautismo, no mencionando este registro familiar ni abriendo la puerta a la enseñanza credo bautista en la Iglesia. Así pues, estos ejemplos históricos mencionados no son buenos argumentos, pues ni Wesley ni Whitefield trabajaron juntos tras la separación de los movimientos, que tuvieron una constante batalla hasta el final de sus días, ni la creencia en el credo bautismo por la esposa de Hoover afectó al movimiento, ni tuvo influencia alguna, pues es un hecho que quedó en la privacidad de la familia y no fue una enseñanza de tolerancia o apertura a esa doctrina en el pentecostalismo chileno. Antes de concluir, quiero mencionar dos cosas más rápidamente. Primero, cuando él se refiere a los calvinistas pentecostales como quienes han abrazado las doctrinas de la gracia, es importante resaltar cuán ofensivo es este término para los arminianos y los cristianos no calvinistas, pues secuestra un término tan importante en la vida cristiana como la gracia, implícitamente señalando que los demás cristianos no calvinistas no la han recibido. Y quizás por ignorancia no se considere esta cuestión,
pero el término proviene del tulip, los 5 puntos del calvinismo, que vienen del sínodo de Dort, cuando en Holanda los calvinistas mataron, persiguieron y desterraron a los arminianos por no abrazar sus creencias, por lo cual afirmar que ellos tienen las doctrinas de la gracia, teniendo en cuenta su origen histórico, donde hombres completamente carnales y desprovistos de la verdadera gracia mataron y persiguieron a quienes según ellos no la tenían. Y esto es una burla y ofensa para los arminianos y los cristianos no calvinistas. Y segundo, y con esto termino, las condiciones para que un calvinista permanezca en una iglesia arminiana son, a mi parecer, evitando propagar sus ideas y criticando la visión soteriológica de la denominación, pues una de las razones de esta cruzada anticalvinista son las divisiones y polémicas que han creado calvinistas en iglesias arminianas, solo yendo a criticar a la iglesia, sacando hermanos con ellos y dividiendo iglesias. Así como yo voy a una iglesia de escatología dispensacional, no creyendo yo en esa doctrina, y me guardo todas las críticas que tengo hacia ella, sin opinar en su contra, así creo yo que si un calvinista quiere permanecer en una iglesia arminiana, debiera guardar para sí sus creencias y no generar polémica y división. De lo contrario, si vive criticando y metiendo ideas a los hermanos que nada saben de estos temas, quizás lo mejor sería irse donde todos piensen como él.